¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Código Compilado, mi nombre es Sergio. Hoy vamos a ponernos manos a la obra porque vamos a empezar a programar nuestras bases de datos en SQL Server. Para empezar les voy a mostrar de una manera tangible qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Primero vamos a programar la base de datos que ya conocemos, la cual hemos estado trabajando en videos pasados, la cual tiene materia, alumno, profesor y carrera. Por lo tanto, entendemos que una base de datos es todo este conjunto de tablas, y la cual tiene que tener un nombre. Entonces vamos a llamar a nuestra base de datos escuela. Una vez de que ya la creamos, vamos a utilizarla. Es decir, le vamos a indicar a la computadora que vamos a estar utilizando la base de datos escuela y que sobre esta vamos a estar trabajando. Una vez de que ya creamos la base de datos, necesitamos crear el contenido, el cual sería crear las tablas que tiene mi base de datos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas. Podemos identificar a una tabla como aquella que tiene atributos o campos. En este caso serían los que están aquí. Una vez de que ya creamos nuestra tabla, tenemos que identificar y decirle a SQL cuáles son nuestras llaves primarias y nuestras llaves foráneas. Recordemos que las llaves primarias son las que están totalmente rellenas y las llaves foráneas son las que están rellenas a la mitad. Una vez de que ya le dijimos esto a SQL, tenemos como resumen que la base de datos que vamos a crear hoy se llama escuela y que tiene 7 tablas. Vamos a empezar poco a poco, así que si tú ya sabes un poco más de base de datos, bueno, pues no te saques de onda si dices, oye, es que esto está como que incompleto. No, sino que este curso es para que empecemos a programar y empecemos a aprender desde cero. Podemos ver que si lo ponemos de una manera lineal, estas son las instrucciones que vamos a aprender hoy. Vamos a crear la base de datos, vamos a utilizarla, vamos a crear tablas y aparte vamos a identificar cuáles son las llaves foráneas y aparte cuáles son las llaves principales. Una vez de que ya hayamos hecho esto, vamos a crear el diagrama de SQL y lo vamos a mostrar. A todo esto se le conoce como DDL, un lenguaje de definición de datos. Ya que lo entendimos, vamos a empezar. Abrimos SQL y conectamos a nuestro servidor de base de datos. Creamos una nueva consulta y aquí prácticamente es donde nosotros vamos a poder ejecutar todo el código para crear y administrar nuestras bases de datos. SQL trabaja de una manera distinta a los lenguajes de programación que ya conocemos como Java, C++, C#, C, entre otros, ya que estos necesitan tener el código en un solo lugar y una vez de que ya lo tienen va a ejecutar línea tras línea de código. En dado caso de que no tengamos una línea de código, no se va a poder ejecutar con éxito nuestro programa. SQL es distinto. Nosotros vamos a ejecutar únicamente instrucciones cuando nosotros querramos y estas instrucciones van a hacer un cambio en la base de datos que va a estar almacenada en nuestro servidor, es decir, en nuestra computadora. En dado caso de que aquí yo tenga todo el código para crear mi base de datos y yo ya lo haya ejecutado una vez y de repente se me pierda, bueno, no va a pasar nada. Mi base de datos ya va a estar creada en mi computadora porque ya lo habré ejecutado una vez. Y no importa que no tenga este documento, o sea, que no lo disponga. Puedo trabajar aún así haciendo consultas, administrando mi base de datos sin el documento con el cual creé la base de datos. Así que prácticamente así trabaja SQL. Ya que sabemos esto, vamos a empezar. Primero tenemos que crear mi base de datos con la instrucción create database. Ya que la tenemos que darle un nombre a la base de datos. En este caso le vamos a poner escuela como nombre y vamos a ejecutarla. Bueno, la seleccionamos y la ejecutamos. Aquí nos está diciendo que se ha ejecutado con éxito. Para poder comprobar que verdaderamente tenemos ya la base de datos escuela, vamos a ir a este menú, abrimos base de datos y vamos a ver que aquí ya dice escuela. Ok, ya tengo mi base de datos, pero todavía no la puedo administrar, no le puedo hacer nada, por lo tanto la tengo que poner en uso. Use, escuela, como instrucción, la selecciono y la ejecuto. Antes de ejecutarla podemos ver que en este rectángulo tenemos master, pero al momento de ejecutarla ya tengo aquí escuela, es decir, la base de datos que actualmente se está utilizando es escuela. Ahora tenemos que empezar a crear nuestras tablas adentro de esta base de datos. ¿Cómo sabemos por qué tabla empezar a programar? Bueno, tenemos que empezar a programar por las tablas que sean independientes, es decir, que no tengan alguna dependencia de otra. Por ejemplo, que no tengan ninguna clave foránea, como podría ser carrera, materia y profesor. Así que vamos a empezar con la tabla carrera. Yo voy a poner un comentario indicando que es la tabla carrera. Así se ponen comentarios de una única línea. Vamos a empezar con esta instrucción, create
table y le vamos a dar un nombre, carrera. Es muy importante decirles que no importa si tú escribes en mayúsculas, en minúsculas, mayúsculas y minúsculas, así que tú escribe como más te acomodes. Adentro de los paréntesis vamos a poner todos los campos que van a contener esta tabla. El primer campo es clave de la carrera, clave-c, y la voy a definir de tipo entero. Lo vamos a hacer esto para manera de prueba, pero conforme vayamos avanzando vamos a hacer un poco más profesionales nuestras claves primarias. Ya que tenemos esto, vamos con el siguiente campo, que sería nombre de la carrera de tipo varchar. Lo voy a declarar con una longitud de 50 caracteres como máximo. Después la duración, y esta va a ser de tipo flotante. ¿Por qué de tipo flotante? Bueno, porque una carrera puede durar 2 años, 3 años o 3 años y medio. Ya que tenemos esto, necesitamos indicarle a SQL cuál es la clave primaria de esta tabla. En este caso tenemos que la clave primaria va a ser la clave de la carrera. Así que vamos a utilizar esta instrucción: constraint primary key, cc primary key. Y vamos a poner el campo que va a ser la clave primaria, clave-c. Con esto estoy diciendo que el campo -c va a contener todas las llaves primarias. Y bueno, aquí tengo un alias. Solamente es importante para el momento de estar haciendo documentación de mi base de datos, pero lo necesitamos poner porque es parte de la sentencia, es decir, de la instrucción. Esta es la instrucción larga. Existe otra instrucción, la cual es la corta, pero algunos manejadores de bases de datos no la reconocen. Pero la instrucción larga, que es la más viejita, sí la reconocen. Ya que tenemos esto, vamos con la siguiente tabla de materia. De igual manera, create table, materia. Abro paréntesis y aquí, se me olvidó decirles algo muy importante. Ya tenemos la tabla aquí creada, pero no la hemos ejecutado. Es decir, en nuestra base de datos no ha aparecido ningún cambio, por lo tanto la tenemos que seleccionar y la tenemos que ejecutar. Ahora sí nos ha dicho que se ha ejecutado correctamente. Ya que tenemos esto, bueno, vamos a seguir. En la tabla materia tenemos el atributo clave de la materia, la vamos a poner también de tipo entero. También tenemos el atributo nombre de la materia, lo vamos a poner de tipo varchar con una longitud de 50, y créditos de la materia lo voy a poner de tipo flotante. Ya que tenemos esto, tengo que indicar de igual manera cuál es mi clave primaria, constraint primary key, el campo clave-m. Aquí podemos ver que el alias no se puede repetir, tiene que ser distinto. Y vemos un patrón. Casi siempre vamos a poner pk-c. Y lo que le vamos a agregar aquí es lo extra, lo que le va a hacer distinta. Yo aquí puse m porque estoy haciendo referencia a esta m. Y aquí puse c porque estoy haciendo referencia a esta c. Otra cosa importante es de que siempre tenemos que terminar cada instrucción con una coma. Y aquí no tenemos coma porque este paréntesis, que es el último, lo tomamos como un cierre de coma. Bueno, también vamos a ejecutarla a ver si está correcta, y se ha ejecutado correctamente. Vamos con la tabla del profesor. Create table profesor. Voy a tener una clave del profesor de tipo entero. También vamos a necesitar el nombre del profesor de tipo varchar con una longitud de 150 como máximo, la dirección del profesor con una longitud de 200, el teléfono del profesor. Este va a ser de tipo big int. El tipo int no nos permite almacenar todos los números que son necesarios para un teléfono, y el big int sí nos permite almacenar todos los números que son necesarios para un teléfono. Como último tenemos horario del profesor, que es de tipo datetime. Y vamos también a indicar que tenemos como llave primaria la clave del profesor. Constraint primary key del campo clave-p. Con esto ya tenemos la tabla del profesor, la ejecutamos y podemos ver que está correcta. Ahora, una vez de que ya pusimos todas las tablas que son independientes, vamos a poder empezar a poner las tablas que dependen de otras tablas. Así que vamos a empezar. Pongo un comentario, lo voy a poner ahora distinto para que sepan cómo se ponen los comentarios de varias líneas. Tabla alumno con una clave foránea. Porque esta tabla tenemos ya una clave foránea. Create table alumno. Primero tenemos la matrícula del alumno. La vamos a poner de tipo entero. El nombre del alumno de tipo varchar con una longitud de 150. También tenemos la edad de tipo entero. El semestre del alumno de tipo entero. El género del alumno de tipo varchar con una longitud de 10 porque vamos a ingresar masculino o femenino. Y también tenemos la clave-C1. Esta clave hace referencia a la clave primaria que está en la tabla de carrera. Y si vamos a la clave primaria de la tabla carrera, vemos que es de tipo entero. Por lo tanto, tenemos que poner esta también del mismo tipo de dato, entero. Y también tenemos que indicar cuál es la clave primaria. La clave primaria es la matrícula del alumno. Por lo tanto, vamos a poner constraint primary key y vamos a indicar que es la matrícula del alumno.
como yo puse aquí en el comentario, aquí ya tenemos una clave foránea y la vamos a indicar de la siguiente manera. Constraint foreign key guión bajo, yo aquí le voy a poner C1 para indicar que es esta. Y vamos a poner foreign key. Y entre paréntesis aquí vamos a poner a cuál campo nos estamos refiriendo de esta tabla como clave foránea. Por lo tanto es este. Así que lo voy a poner aquí. Pero aquí no termina la instrucción, sino que como sabemos que una clave foránea antes era una clave primaria de otra tabla, bueno, pues tenemos que hacer referencia a de dónde salió esta clave foránea. Y bueno, salió de la tabla carrera y antes era el campo clave-c. Así que tenemos que hacer esto. References carrera con el campo clave-c. Y ahora sí, aquí estoy indicando que antes era el campo -c de la tabla carrera. Y así es, antes era la tabla carrera, el campo -c. Con esto ya tenemos terminada la tabla alumno. La podemos ejecutar. Y podemos ver que no tenemos ningún error. Ahora nos quedan 3 tablas intermedias. Y tenemos que la primera sale de la relación alumno-profesor. Por lo tanto, vamos a llamarla alu-pro. Aquí únicamente tenemos 2 campos. mat-alu1 de tipo entero porque se supone que esto es una clave foránea que nació de la matrícula del alumno y aquí también lo tenemos de tipo entero, así que tiene que ser de tipo entero. Y tenemos también la clave -p1 de tipo entero porque esta nació de la tabla profesor. Ya que tenemos esto, tenemos que indicar que son claves foráneas las dos. Constraint foreign key -f, aquí voy a poner alu1 foreign key. Voy a hacer referencia a mat-alu1 que nació de la tabla alumno mat-alu. Aquí lo tenemos. Antes era mat-alu de la tabla alumno. Ponemos una coma y hacemos lo mismo. Foreign key. Y esta nace de la clave del profesor. Por lo tanto, antes era de la tabla profesor y antes era clave-p. Profesor, clave-p. Vamos con la penúltima tabla, que nace de la relación de alumno con la materia. Así que de igual manera vamos a poner materia alumno y la vamos a llamar create table mat-alu. Tiene solamente 2 campos. El primero es clave-m1 y la siguiente que es mat-alu2 de tipo entero también. E indicamos que son claves foráneas. Ahora sí, vamos a ejecutarla y bueno, aquí nos salió que tiene algún error. mat-alu2. Es que aquí no es alu2, es alu normal, como era primaria y bueno, esta es la foránea. Así que la ejecutamos y ya está correcta. Y vamos con la última tabla, la cual nace de la relación materia-profesor. Create table mat-pro de profesor y adentro 2 campos que son 2 claves foráneas. Clave-m2 de tipo entero y el segundo es clave-p2 de tipo entero. Vamos a indicar que las dos son claves foráneas. Así que ya la puedo ejecutar. Aquí me sale algún error y es porque esto no era 1, era 2. Así que esto lo vamos a cambiar. Nos habíamos equivocado porque esta ya existía aquí arriba. Y ahora sí ya ejecutamos. Ahora ya está todo correcto. Podemos ver cómo solucionar cuando tenemos algún error. Únicamente tenemos que leer. Ahora, ¿cómo podemos obtener el diagrama que yo les platiqué, que una vez de que ya terminamos de programar nuestra base de datos, cómo lo íbamos a ver? Bueno, vamos a refrescar aquí nuestro menú de la izquierda, vamos a ir a las bases de datos, vamos a ir a escuela, abrimos el primero que son los diagramas de bases de datos, aquí vamos a dar en Yes, vamos a dar clic derecho y vamos a crear el nuevo diagrama de base de datos. Aquí nos va a abrir todas las tablas que ya tenemos programadas en esta base de datos, las cuales son 7. Las vamos a agregar. Esperamos un poco y vamos a ver que se van a agregar. Es el mismo diagrama que nosotros tenemos en nuestro cuaderno o que tenemos en las diapositivas que vimos en los videos pasados de escuela, profesor, alumno, solamente que está ordenado de una manera distinta. Aquí podemos ver que tenemos la relación de, por ejemplo, lo voy a hacer un poco más grande. Tenemos la relación de alumno con carrera, la relación de alumno con la materia y tenemos la intermedia que es mat-alu, la relación que es de alumno con profesor y bueno, la intermedia que es alu-pro y la relación que tenemos de materia con profesor y su intermedia que es mat-pro.
Así que aquí ya tenemos el diagrama de SQL. Lo podemos guardar dando clic aquí. Le vamos a dar un nombre, le vamos a poner diagrama escuela. Vamos a dar en OK. Este diagrama después nos va a servir para que nosotros lo podamos estar consultando si es que no tenemos a la mano el otro diagrama que hicimos. Y este código también lo vamos a guardar. Vamos a guardarlo en el escritorio, o bueno, donde tú quieras guardarlo, y lo vamos a poner escuela. Ya que lo tenemos guardado, ahora sí ya podemos cerrar todo y no va a pasar nada con nuestra base de datos. Siempre va a estar aquí, al menos que nosotros la eliminemos o que la modifiquemos. Así que chicos, esto ha sido todo por este video. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en los comentarios. Nos interesa que todo quede muy claro para ustedes. Y les damos muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos Twitter, Facebook, Google Plus y también este canal de YouTube. Suscríbete y recuerda que Código Compilado es el lugar donde tú aprendes a programar desde cero. Nos vemos y hasta la próxima.